¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tener un testimonio, una entrevista muy interesante a María de los Ángeles. Ella es uno de nuestros líderes aquí en el Centro Familiar Cristiano y es una madre de familia, esposa, que está interesada en su familia, pero también en que otras familias conozcan el amor del Señor Jesucristo, el poder de Dios. Y hoy vamos a ver su experiencia de vida con el caso de su hijo, mi buen amigo Manuel Martínez, que hoy es un hombre que ama y sirve a Dios junto con su familia. Pero ella nos va a contar, ellos más bien nos van a contar el caso de la enfermedad cuando él estaba pequeño y cómo el Señor cambió su lamento en gozo, en danza, y hoy ellos pueden testificar del gran amor del Señor Jesús. Mari, pues cuéntenos desde el principio qué fue lo que pasó, el caso de Manuelito, específicamente. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Manuel es el más chico. Él iba a cumplir el 30 de octubre, iba a cumplir 9 años. Entonces, poquitos días antes, hacía rato que le notábamos que estaba delgado y que entre más se adelgazaba. Y luego había unos amigos que le decían, ¿por qué no te tomas una soda de fresa? Porque está muy pálido, porque era muy blanco cuando está chiquito. Entonces, ¿por qué no te tomas una soda de fresa para que te cambie el color? Pero no era eso, lo que pasa es que él estaba enfermo y no sabíamos ni nos imaginábamos remotamente lo que él podía tener. Él empezó con un absceso en la garganta, en el cuello. Entonces lo llevamos al médico como se estila siempre con una consulta general, y allí ya lo pasaron es más, inmediatamente lo internaron por el absceso que él llevaba. Entonces ya estando allá le empezaron a hacer estudios y fue cuando ya lo vio el oncólogo y ya fue cuando él diagnosticó que era lo que tenía. Para eso los médicos tuvieron, en el hospital donde lo trataron, tuvieron mucho cuidado en cómo darme la noticia, ¿no? Y me empezaron como a preparar para darme la noticia. Entonces, por más que me decían casi la verdad, pues yo no quería darme cuenta exactamente de lo que tenía, pero pues lo tuvimos que aceptar. Mari, cuéntenos exactamente qué fue lo que el doctor le dijo y pues explíquenos, porque son términos médicos, qué es lo que quiere decir esa enfermedad que tenía Manuelito. Pues los médicos me dijeron, el diagnóstico que me dieron fue que tenía leucemia linfoblástica aguda. Ese fue el diagnóstico. O sea, la leucemia se genera en la médula, donde se producen los glóbulos rojos y blancos. Entonces, en este caso, los blancos no llegan a madurar y ese es el problema precisamente. ¿Y los síntomas de él eran debilidad, se sentía muy cansado? ¿Cuáles eran los síntomas? Que se adelgazó mucho, pero él nunca se cansó. Él jugaba igual y sí tenía muchos indicios, pero de que se cansara no. Seguía yendo a la escuela bien, pero de que yo dijera no tiene ganas de levantarse, no está cansado. Él salía a jugar con sus amigos a la calle. Cuando entraba lleno de sudor, helado, frío, pero pues no, yo lo veía, dije, bueno, es que está creciendo, por eso es que está delgado, ¿verdad? Pero no era otra cosa. Y a usted y a Manuel, su esposo, ¿cuáles eran sus pensamientos que le llegaban cuando el diagnóstico, el médico les estaba diciendo acerca de la enfermedad? Pues en ese momento yo creo que lo que pensábamos, como no estábamos completamente informados de lo que era realmente ese tipo de enfermedades, el cáncer, pues nosotros pensamos en muerte, que se nos iba a morir. En eso pensaba, pues para nosotros fue una cosa terrible, muy penoso para nosotros. Yo en ese momento no sabía de nadie que se hubiera curado, que tuviera leucemia y que se hubiera curado, no sabía. Pero no nos interesaba el caso, ¿verdad? Lo veíamos, lo leíamos, pero no más, ¿verdad? Y ya entrando uno en ese medio, en ese ambiente, se entera uno de tantas cosas. Pues fue más o menos en octubre. Yo me acuerdo que estábamos jugando béisbol, estábamos yendo a un campo donde nos entrenaban para jugar béisbol y siempre pues muchos muchachos o niños me seguían, ¿no? Entonces
esa vez yo tuve que dejar de jugar, ¿no? Cuando me diagnosticaron, pues tuve que dejar eso por un lado, porque pues ya no podía seguir jugando, era diferente, era más agotante todo, cualquier actividad que hacía. Aunque no dejaba de jugar, pero sí no era para practicar un deporte, ¿no? Dentro de lo que yo me acuerdo cuando le dieron la noticia a mi mamá, estábamos en un cubículo del hospital, y yo me acuerdo que mi mamá, cuando le dijeron la noticia, pues hasta ahora que estoy grande lo entiendo, ¿no? Hasta ahora que ya crecí yo lo entiendo, pero yo recuerdo que cuando le dieron la noticia a mi mamá, ella se puso, para mí era un color cristalino, ¿no? Yo podía ver que se cayeron todas sus facciones y todo, y fue algo bien, bien terrible, porque en el momento que le dieron la noticia, llegaron, me subieron a la camilla y me llevaron, ¿no? Estuve casi, no sé si 2 meses internado ahí, seguidos, y pues fue algo muy duro, ¿no? Pero fue algo que ahora comprendo yo que se vio y trastornó de una manera buena, hablando de un lado bueno, no que trastornó de una mala manera, sino que trastornó la vida de toda mi familia, positivamente trastornó la vida de mi familia en general, ¿no? Tanto del lado de ella como del lado de mi papá, ¿no? Y hubo una movilización, recuerdo que todos estaban preocupados, y desde ese momento yo sé que Dios estuvo interviniendo, desde ese momento yo sé que Dios tuvo que ver, ¿verdad? Y pudimos ver la mano de Dios a través de eso, incluso en lo malo, ¿verdad? A veces me pregunta la gente, ¿no? ¿Qué pasaría si sucediera, ¿no? Pues es algo que ya lo pasé, no puedo decir si tengo temor o no, porque ya lo pasé, ¿no? Y ahora pues Dios ha usado ese testimonio, ha usado lo que a mí me pasó, lo de la leucemia, que Él me sanó y me levantó de la muerte, ¿no? Porque si yo me pongo a contar, yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo, cuando Cristo vino a mi vida y entendí que Dios me sanó, fue ahí cuando yo estaba ya aislado, ¿no? No estaba con los demás porque era más difícil, no te podían tener ahí si tenías. Algunos de mí me cayó una infección en la ingle, muy parecida a la lepra, pero no era aquí ahora le dicen herpes, ¿no? Por las defensas tan bajas que teníamos, eran unos abscesos, y me tuvieron que mandar a otro cuarto aparte donde no estaba con nadie. Yo me acuerdo que había una cama lo último porque tenían que dormir mis papás ahí, ¿no? Si no era mi mamá, era mi papá que dormía ahí. Y yo recuerdo que ese día llegó Cristo a mi vida, siempre lo cuento así, ¿no? Llegó un hombre canoso ya, ¿sí? Y me predicó la palabra. Recuerdo que me dijo, vamos a leer este Salmo 103, y después me preguntó, ¿tú crees que Cristo salva? Sí, como un niño, ¿verdad? Y las ventajas de ser niño, ¿verdad? Y después me dijo, ¿tú crees que Cristo te puede sanar? Y ahí fue cuando Él oró por mí. Y al día siguiente, yo me acuerdo que llegaron los doctores, extirparon todos los abscesos que tenían, me dieron lo que me tenían que dar. Y yo recuerdo, estoy 100% seguro que para el día siguiente a mí ya me estaban sacando del hospital, pues después de haber estado, no estaba funcionando bien la quimioterapia, pero el milagro que hizo Dios fue tan poderoso y tan real que después de haber estado tanto tiempo en el hospital, ya en ese momento, nomás de un día para otro, pude salir del hospital, ¿no? Y es algo que nunca se me olvida, es algo que es como una película en mi mente y que nunca se va a borrar de mi cabeza. Ahora estoy casi por cumplir 21 años de conocer a Jesucristo como mi Salvador, y pues le doy gracias a Dios que ahora puedo formar una familia, que los psicólogos y los otros doctores que me revisaban me dijeron, tienes el riesgo de no tener familia, ya voy por el tercero, así que pues... Que está embarazada tu esposa. Embarazada mi esposa, así que pues Dios me ha mostrado que es un Dios de poder, y siempre he pensado esto, si Dios me rescató de la muerte es por alguna razón. Si el Señor me levantó de la muerte, si el Señor me levantó de la cama hospital, es para glorificar su nombre, y pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Oiga, Mari, cuénteme acerca de su experiencia. ¿Quién le empezó a hablar del Señor Jesucristo y que Él tenía la esperanza para la sanidad de Manuel? Y también, ¿cómo empezaron a buscar ustedes a Dios bajo esa situación? Pues mire, pastor, a nosotros, a mi esposo y a mí, pues ellos estaban niños, ¿verdad?
Nos hablaba mucho de la palabra, pues ya ve que toda la familia de mi esposo, la mayoría son cristianos. Nos hablaban y nosotros no queríamos, nosotros queríamos seguir en el mundo como andábamos, ¿verdad? Entonces fue como decir, ¿sabes qué? Te doy un jaloncito de orejas y aquí tienes. Pensé yo, ¿no? En ese entonces fue cuando también se enfermó un hermano mío de cáncer en los pulmones. Y decía yo, de momento fue una reacción de rebeldía. Y yo le decía a Dios, dame más, es poco, dame más, porque tenía 2 enfermos con cáncer en esos momentos, en ese tiempo. Mi hermano no sabía qué tenía, porque estaba enfermo, pero no sabía qué tenía. Y entonces mi hermano acababa de venir de un viaje de Siria y nosotros decíamos, pues por allá, no sé, pues fue alguna enfermedad. Y no, y es que él tenía, pero cuando mi hermano, supimos primero del diagnóstico de Manuel. Y mi hermano pues todo el tiempo quiso mucho a mis hijos, mayormente a él. Y entonces él se daba contra la pared cuando supo la noticia, pues, de que igualmente estaba y lo mismo, así como yo estaba informada, poco, así estaban mis hermanos y toda mi familia. Entonces, pues lo primero que pensamos, se va a morir, ¿verdad? Se va a morir. Y entonces fue cuando dije yo no. Las primeras personas que nos empezaron a hablar de Jesucristo, a hablar de pues que Dios quería, que Dios nos estaba, el Señor quería algo de nosotros en ese momento, en ese caso, con la enfermedad de mi hijo. Fue cuando nosotros empezamos, cuando empecé a buscar de Dios, también el hermano Martínez, que es tío de Manuel, y empezamos, y yo dije, Señor, si tú lo curas, pues gracias, gloria a ti, y si no, también. Aprendí en esos pocos días, que Dios es soberano y que Dios sabe lo que hace, y dije yo, nomás dame fuerzas para soportar lo que va a pasar. Pero usted se aferraba por fe que algo bueno podía pasar. Yo sabía, ¿no? que el Señor me lo iba a hacer. Yo sabía que el Señor lo iba a sanar. Y de hecho, una vez fueron a orar a la casa y en ese momento yo sentí que Él fue sanado. Mari, ¿qué le diría a una mamá que tiene a un hijo enfermo? ¿Qué usted le diría? Una palabra así para ellos porque están pasando por algo muy parecido a lo que usted pasó. Pues yo le diría que Dios tiene poder, que Dios sana, pero también le diría, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque yo ya lo experimenté y sé que el Señor te puede sanar a tu hijo como me sanó al mío. De hecho, cuando yo oro con una persona que tiene cáncer, siempre digo, Señor, como salvaste a mi hijo, puedes salvar a este niño que está aquí, ¿verdad? Claro que sí. Y que la esperanza es Jesucristo. Solo en Él hay sanidad, salvación, vida abundante, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Y tú, Manuelito, qué le dirías a los jóvenes? Tú estás de joven casado, ¿verdad? Que por cierto tienes una muy bonita familia y estás sirviendo al Señor ahorita aquí en México, y también lo hiciste en Estados Unidos, que fuiste a estudiar. ¿Qué les dirías a los jóvenes que tienen más o menos tu edad acerca de tu experiencia de vida? Fíjate que yo lo que les dijera es que aprovecharan su tiempo, ¿no? A veces queremos practicar lo que el mundo nos habla y decimos, pues, la vida es muy corta, déjame disfrutarla mientras estoy joven. Pero yo he entendido que mientras hay juventud hay fuerza, y es cuando se debe servir a Dios, ¿no? Cuando se debe rendir uno a Dios, y Dios puede hacer grandes cosas con los jóvenes, ¿verdad? No tiene caso de que pierdas tu tiempo saliendo, por ejemplo, las muchachitas saliendo embarazadas, porque se trastorna tu vida, ¿verdad? En aquel tiempo se trastornó mi vida de niño y me da la oportunidad ahora de joven de servirle y conocer. Pero yo pienso que para cada joven y para jovencita o jovencito, Dios tiene cosas grandes, ¿verdad? Y cosas poderosas que puede hacer con ellos, pero a veces tendemos a perder el tiempo, ¿verdad? Es normal, yo lo entiendo, pero yo le recomendaría no perder el tiempo, que se enfocaran a buscar a Dios, y Dios va a hacer cosas grandes. Claro que sí. Pues muchas gracias.
Pues acabamos de escuchar la historia de vida de Manuel y cómo Dios lo sanó, y María de los Ángeles nos contó de este gran milagro de sanidad, de restauración. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Esto es lo que puede pasar en tu vida si tú le entregas tu corazón al Señor. No importa el problema que tú estés teniendo, no importa la situación que estés llevando con tus hijos, con tu familia, el Señor es poderoso para sanarte, para librarte de todo mal. Él quiere bendecir y ayudar a tu familia. Te invitamos a recibir al Señor Jesucristo. Te invitamos al Centro Familiar Cristiano. Creemos que Dios tiene un milagro preparado para ti.